días a todos. Gracias por brindarnos un poquito de su tiempo. Este, Miren, normalmente, bueno, ya me presento, Israel Manuel Arroyo es mi nombre, soy directamente de Vender. Por lo que, ya para no perder más tiempo en presentaciones, me gustaría más bien eh, dos cosas, hacer unos apuntes, unas precisiones. Primera, si pudiéramos, por favor, todos dejar los micrófonos silenciados, porque a veces ya saben que como algunos estamos en casa o algunos estamos hasta incluso a veces en una plaza, en el mismo trabajo, a veces el ruido ambiental es fuerte. Entonces, por favor, que de repente no se nos empiece a viciar por ahí el sonido. Sin embargo, ahora vamos a la parte de la cuestión de preguntas y respuestas. Normalmente, a mí me gusta sobre la marcha ir eh, solventando cualquier inquietud, cualquier comentario. O sea, no forzosamente tiene que ser una pregunta, puede ser algún comentario, si alguien quiere nutrir y participar con alguna experiencia, con alguna cuestión en particular, con todo gusto. Tienen las opciones ya sea de por medio del chat o hacer, ya saben, la clásico levantamiento de la manita para eh, como ustedes lo gusten, para hacer la participación, ¿de acuerdo? Y yo diría que lo hiciéramos sobre la marcha, sin necesidad de esperar hasta la parte final. Porque normalmente cuando esperamos hasta la parte final, como que de repente tenemos que retomar mucho o no sabemos bien dónde es, de repente el contexto de la pregunta era muy específico. Entonces, por favor, si las podemos justamente ir haciendo sobre la marcha, les agradecería mucho. Por favor, Israel, te pido, por favor, que estés ahí atento del chat. Si nos van dejando sus preguntas ahí sobre el chat, con todo gusto, Israel, interrúmpeme, dime, aquí hay unas o varias preguntas en el chat y las vamos resolviendo, por favor, de vez en vez, para que le vayamos dando de una vez la salida a las mismas preguntas. ¿Me confirman, por favor, si ya se puede ver mi, pantalla, por favor? Sí, sí se puede ver. Digo, Manuel, Perfecto, perdón. perfecto. Entonces, bueno, nos arrancamos y vamos adelante con esto. ¿Qué es nuestro tema de hoy? Identifique y resuelve problemas de calidad de la energía en tu instalación eléctrica con las herramientas adecuadas. Como ustedes pueden ver, ya desde el título nos da idea. Perdón, voy a quitar mi video con la finalidad de darle el mayor ancho de banda a, a al audio y a la presentación, porque ya saben que de repente los anchos de banda traicionan, entonces voy a dejar exclusivamente voz y la presentación. Sí, sí le decía, ya nos da, hay una lista normalmente se ha venido hablando cada vez más sobre cuestiones de calidad de la energía. En esta ocasión, más que centrarnos en específicamente hablar sobre los problemas de calidad de energía, sí vamos a tocar un poquito sobre eso, pero va a ser lo menos. ¿Por qué finalidad? Por qué no vamos a hablar como tal de los problemas per se de calidad de la energía? Resulta que mucho tiempo se ha venido hablando sobre esto y se ha venido hablando que sobre armónicos, que factor de potencia, que desbalance, que bueno, muchísimos factores que tanto hay muchos webinars, muchos cursos en la red presenciales, se ha venido hablando mucho sobre este tema. Pero un punto que hemos considerado que también se vuelve igual o más trascendental que eso, que es las herramientas adecuadas
para la detección de estos mismos problemas. Porque también es muy común tener la creencia de que yo le pido justamente a alguna compañía que se dedique a cuestiones de calidad de la energía, oye, ¿sabes qué? Hazme un estudio de calidad de la energía y vienen, me instalan un equipo, la gran mayoría, habiendo una demanda cada vez tan alta y cada vez más, resulta que también la calidad de esas mismas empresas que hacen los estudios, no estoy diciendo de todas, pero en algunos casos también tiene demérito. ¿A qué me refiero? Voy a hacer una analogía con la parte médica. Vamos a suponer que ustedes se sienten mal de algo, lo que sea ahorita, no importa cuál es el caso. ¿Qué les interesaría más a ustedes? Por ejemplo, voy con el médico y me dice, no, ¿sabes qué? Que tienes una padecimiento de quién sabe qué con la Asperger y la no sé, y nos da el diagnóstico. Decimos, wow, pues suena incluso el nombre como que tengo algo feo, pero igual y es algo muy sencillo, ¿no? Porque nada más nos están diciendo el diagnóstico como tal. Pero más importante que eso es cómo justamente me voy a curar, o bueno, si es que me puedo curar, ¿verdad? Si es que tiene cura mi mal. Y normalmente también la parte de los médicos deben de contar con ciertas herramientas para el diagnóstico. Y ciertas herramientas va desde la cuestión protocolaria de iniciar con un cuestionamiento, o sea, de iniciar con el cuestionario a nuestro interlocutor, hasta después una exploración y estudios, o sea, ir avanzando para ir descartando justamente. Bueno, en esta parte justamente a veces pensamos que también nada más, pues es que, ¿sabes qué? Vinieron y me hicieron un estudio de calidad de la energía y pues me dijeron que estoy bien en esto y estoy teniendo problemas con esto. Pero dos cosas son bien importantes, ¿sí? Sí, como ya dije, acudimos al médico, acudimos porque algo nos duele. Entonces, cuando nosotros justamente vamos a o solicitamos una cuestión de calidad de la energía, es porque algo nos duele. Es decir, algo está mal en nuestro sistema. Pueden ser dos cosas actualmente. Una, porque recuerden que hoy día, gracias a las cuestiones relacionadas al código de red, nos están haciendo muchas exigencias también relacionadas a la calidad de energía. Y otra, justamente, que no debiera ser el caso, que es porque sea una exigencia, pero la realidad es que lo es. Y otra justamente es porque tengo un problema además que necesito resolver, ¿verdad? Ese es el punto fundamental, un problema que yo requiero resolver. Por ende, lo que se vuelve justamente importante es que yo le diga al consultor que me está haciendo eso, qué es lo que me duele, para que él sepa, igual que como le decía con el médico, por dónde irse, qué es lo que busca y dónde posiblemente lo puede encontrar. Y de ahí empezar a descartar. Bien, pues entonces como no siempre la solución, porque, y ahorita lo vamos a ver porque es solamente hacer un estudio, vamos a hablar justamente sobre esa parte de herramientas eléctricas en la instalación que nos van a ayudar a identificar y resolver los problemas de calidad de la energía. Y partamos justamente de las siguientes premisas. Lo que no se mide, no se controla, y lo que no se controla, no se puede mejorar. Entonces, la parte de la medición de algo, y veremos qué, es de donde vamos a partir. ¿De acuerdo? ¿Por qué medir? ¿Sí? Ese es el primer punto. O sea, decimos, ok, vamos a medir, pero ¿por qué medir? Uno, pues ya dijimos, porque si no medimos, no controlamos, si no controlamos, no podemos mejorar. Pero, ¿qué ventajas
proporciona la gestión de la energía justamente. Uno, nos da beneficios como la reducción de gastos, de los gastos energéticos, porque sé cuándo, cómo, dónde la energía puede ser consumida. O sea, son ventajas que nosotros tenemos de medir, que aumentamos la rentabilidad y cualquiera diría, ¿y cómo el medir te puede aumentar la rentabilidad? De muchas maneras, ahorita iremos hablando de algunas de ellas más, pero el solo hecho de que yo sepa cómo está, o sea, que el retrato y la radiografía de mi instalación, evidentemente esto me va a dar datos, datos que yo debo analizar, y esos datos que yo analice, de ahí sacar conclusiones y sacar eh, acciones correctivas que me aumenten también la parte de la rentabilidad, ya sea por mantenimientos optimizados, ya sea por identificación temprana de potenciales fallas, ya sea por muchas razones, ¿sí? Análisis de curva de carga, ¿sí? Reducción de los gastos para evitar los picos de carga, o sea, ese clásico que ya sabemos que a ciertas horas la energía me puede ser más cara. Bueno, pues ya sé dónde estoy consumiendo y los horarios. Puedo tomar acciones para reducir esa parte. Más seguridad y mayor disponibilidad en la instalación y menor peligro de incendio. Igual, al empezar a tener datos yo sobre mi instalación y la vida propia de mi instalación, esos son beneficios adicionales. Y sobre la gestión de la energía también, tenemos por la parte de identificar puntos que nos apoyen a la parte que hoy está tan vigente y que es la parte de abatir la emisión de CO2, es decir, la descarbonización que hoy se le conoce. ¿Otra vez por qué? Pues porque ahora sabemos o podemos identificar dónde hay puntos de potencial ahorro, dadas las circunstancias características operacionales de mi sistema. ¿Sí? Toda la parte de aumento de la productividad al apoyarnos en que no haya o anticiparnos, perdón, a algunas paros no programados, optimizar los procesos de forma duradera, mejora de la imagen gracias a la sensibilización sobre la energía, o sea, hasta en la cuestión de imagen general de la empresa, cuando nosotros somos o tomamos acciones sobre estas cuestiones y las hacemos ver, pues obviamente la imagen de esta empresa en la sociedad también cobra mayor relevancia. ¿Sí? Destapar el potencial de ahorro de costes, ¿sí? Con que otra vez eficientándolos tanto la parte del CAPEX como el OPEX. El OPEX, pues evidentemente optimizándolo con datos y el CAPEX, porque ahora justamente ya la parte de inversión la puedo tener mejor identificada. Cuando hablamos de medición, como hablaba yo hace rato, cuando nosotros hacemos a un consultor que nos haga un estudio de la calidad de la energía, típicamente va a ser una medición puntual. Y a lo mejor hay alguien que por ahí me va a replicar y me dice, no, Manuel, no es una medición puntual, porque nosotros no vamos, colocamos el equipo y sacamos una fotografía y nos vamos, sino que lo dejamos ahí varios días. Pues finalmente sigue siendo una medición puntual en el tiempo, porque finalmente, si yo quiero la fotografía completa, necesitaría medición continua. ¿Y a qué le llamamos medición continua? 24/7, 365, no 24/7 nada más, ¿sí? 24/7 durante 7, o 24/5, o 24, no, 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 no. ¿Esto a qué va? ¿Sí? Normalmente, no todos los consultores, pero hay algunos que sí lo hacen, oye, a ver, actualmente, cómo está operando tu sistema? ¿Al 50, al 100, al 80, de su capacidad normal de carga? No, pues mira, la verdad es que ahorita sí, en estos meses, como tenemos baja producción,
pues la realidad es que sí estamos ahorita operando un 40%. Para nosotros los meses fuertes, estoy elucubrando, ¿no? Estoy tratando de ilustrar el ejemplo, ¿no? Para nosotros los meses fuertes son julio, agosto, septiembre, son los meses que mayor demanda tenemos y ahí estamos ahí prácticamente al 90% de capacidad. Bueno, eso nos da justamente datos diferentes entre cómo va a estar el sistema operando cuando estás un porcentaje de carga más bajo a cuando estás un porcentaje de carga más alto. Sí, no solo por consumo de energía, sino por la cantidad de dispositivos que podrían estar aportando alguna afectación sobre la calidad de la energía al sistema, incluso de consumos, incluso de la cuestión estacional en cuanto a mayores horas de luz o menores horas de luz que pudieran tener también los sistemas de iluminación encendidos o apagados. O sea, hay muchas variables, igual si hay cuestiones, por ejemplo, de descargas atmosféricas, y a lo mejor estamos en noviembre, diciembre, que no hay prácticamente lluvias y mucho menos eléctricas, las puede haber de manera excepcional, pero no es la regla. A lo mejor que si lo hacemos en un julio, agosto, que las lluvias están a todo lo que da y que la incidencia de las descargas atmosféricas sobre la red son mucho más recurrentes. Entonces, bueno, puedo seguir mencionando muchos factores sobre por qué termina siendo mejor la medición constante, la medición continua, que una medición en algún punto de la historia. Esa es la razón específica, que además, evidentemente, me permite ir haciendo mis análisis a través del tiempo. Entonces, decíamos, tanto análisis de consumo, registro, tendencias, pronóstico, aquí viene toda la parte de lo que le llamamos el Big Data o la adquisición de datos, porque ahora, oye, ¿sabes qué? Quiero empezar a guardar en mi sistema todos estos datos para acciones específicas. Otra vez regresamos al punto. Hay ocasiones en las que dicen, quiero que me guarde todo y que me lo guarde cada tanto tiempo y que bueno, normalmente otra vez regresamos al punto, ¿qué quieres encontrar? ¿Qué es lo que quieres ver? Y de ahí partimos. ¿Quieres hacer mejoras de qué tipo? Para ver justamente cómo parametrizamos el sistema para que nos identifique justamente lo que nosotros queremos, ¿no? Controles de proceso de mejora constante, sí, reacciones y acciones correctivas oportunas en caso de desviaciones de los valores nominales. Es decir, yo puedo generar puntos de alarma. Puntos de alarma me refiero, yo tengo valores que pueden ser considerados como normales y que pueden aceptar cierta variación en sus valores normales, pero cuando los rebaso, o sea, ahora sí, quedo por arriba o por abajo de ciertas tolerancias, bueno, debería yo de tomar cierta clase de acciones. Bueno, justamente esa clase de gestión de las alarmas también está muy relacionada a la parte de la medición continua. ¿Por qué? Porque ahora todo el tiempo estoy viendo cómo se comportan esos particulares valores que yo quiero para saber cómo, porque particularmente pueden tener alguna repercusión sobre mi sistema. ¿Sí? Esclarecimiento de las causas de picos de carga, ¿sí? Y los picos de la carga básica, con simultaneidad, control automático de cargas. Eso es muy importante también, que yo pudiera justamente, por medio de mi sistema, identificar y cuando estoy teniendo unos potenciales picos y hacer desconexión automática de carga en lugares que yo sé que no son críticos para batir esa parte. ¿Qué hay en cuanto a la supervisión de la calidad del suministro energético? Pues búsqueda de fallos más rápida en caso de daños. ¿Por qué? Porque ahora justamente cuando pudiera yo tener algún evento donde algún equipo se me dañó, puedo agarrar e irme a los antecedentes donde se encuentra el dispositivo instalado y ver que si hay transitorios, si hay sags, si hay subidas, si hay sobrevoltajes, si hay lo que particularmente sea, ¿no?
prevención de los fallos de producción, así como daños materiales y personales. También apoyo a la gestión de riesgos y protección contra incendios, garantía de la alta disponibilidad de los procesos de producción. O sea, todo este tipo de cosas son los beneficios que me empieza a dar la medición continua. Ahora, quiero volver a insistir con esto y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso. El hecho de que yo esté midiendo también es una realidad, no quiere decir que estoy obteniendo estos beneficios por el solo hecho de medir. Tengo que hacer más, o sea, todo finalmente es mido, parametrizo para saber otra vez lo que yo decía, mi sistema para saber cuándo estoy fuera de algún rango específico que yo esté en búsqueda de, para tomar acciones o desviaciones o lo que sea, y entonces tomar acciones correctivas. Ahí es cuando se empiezan a obtener los beneficios. Sí, y digo, quise ser muy eh, incisivo en el punto, porque es cierto, ahorita me van a decir, oye, Manuel, solo el hecho de medir no te da esos beneficios, y tendrían razón de reclamarme eso. O sea, tienen mucha razón. O sea, no, medir no te da esos beneficios, Manuel. Claro, es correcto. El solo medir no. Estábamos hablando desde el principio que lo que buscamos son las herramientas adecuadas que nos ayuden a identificar y bueno, entonces, hacia allá justamente por eso les decía que no vamos a hablar tanto sobre los problemas de calidad de energía, sino sobre las herramientas que requerimos para que podamos hacer esa identificación, ¿verdad? Ahora, ya supimos por qué medir constantemente. Ya quedó justificado por qué debemos medir, porque es lo que nos va a dar la información para hacer las acciones correctivas. Y normalmente lo que inmediatamente surge es la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Es ¿dónde medir? ¿Sí? La siguiente pregunta inmediatamente es ¿dónde medimos? ¿Y por qué es la pregunta inmediata? Porque normalmente me digas que a veces nada más, oye, pero es que yo ya tengo un medidor, yo ya tengo en el secundario de mi transformador, yo ya tengo ahí un equipo midiendo que me dice todo lo que está pasando en mi sistema. No forzosamente. Me dice lo que está influyendo sobre ese punto en el sistema. Pero recordemos que hay ciertas características particulares que dependiendo sensibilidades, tipo de equipos, arquitectura, va a pegar más o menos sobre cierto tipo de cargas. Cuando hablamos nosotros de la alimentación del transformador, de los generadores, o sea, prácticamente lo que es los principales de nuestro sistema, ahí normalmente podemos tener lo correcto sería tener aquí equipos de alta gama, ¿sí? Equipos de alta gama, ¿por qué? Para decir, oye, mira, finalmente aquí yo necesito tener la radiografía general con muy alta precisión para tener la radiografía general de mi sistema. Y entonces normalmente pondría algunos equipos que están referidos justamente a la operación en alta gama, que nos van a dar calidad de la energía, que nos van a dar gráficos, que nos van a almacenar datos, que nos van a hacer muchas funciones. Luego tenemos toda la parte de la distribución primaria. ¿Sí? Interruptores principales, alimentación principal, sistemas de refrigeración de alto tonelaje, donde también vamos a requerir justamente medición de buena gama, pero ya a lo mejor más específica, ya no que nos dé un retrato tan general sobre estos, aunque por eso decíamos que es de alta gama, porque es el que nos dé el retrato general. Y finalmente, en las distribuciones secundarias o cuadros de carga, ya donde tenemos cosas específicas por monitorear. Oye, resulta que este compresor para nosotros es muy importante porque este particular compresor, si se detiene, pues prácticamente detenemos el sistema o un sistema de bombeo. Bueno, particularmente dependiendo del tipo de giro que ustedes tengan, identifican cuáles son las cargas críticas, cuáles son los equipos que si salen de operación nos meten en muchos problemas. Decíamos, planteamiento de arriba abajo.
al principio en la alimentación del transformador, medición de los consumidores fundamentales, orientación de los valores del fusible previo, seleccionador de baja tensión y de alta fuerza, medición preferiblemente en la distribución, seleccionar los puntos de medición específicos directamente en el consumidor, el principio de Pareto, regla 80-20, es decir, o sea que tengo que justamente monitorear el 80% para no al revés, ¿sí? Medir el 20% por lo menos en los puntos principales para conocer el 80% de mi funcionamiento. Concentrarse primeramente en eso, es preferible que empezar por menos e ir ampliando. O sea, lo correcto también es que podamos agarrar, tener un sistema y partir de lo más crítico y específico a lo más general para ir teniendo. O esto, ¿por qué razón? Porque finalmente, pues todas las empresas tienen un presupuesto. La ventaja es que podemos empezar con una parte y pues sabemos que el próximo año habrá más presupuesto, ¿verdad? Entonces, justamente dependiendo dónde vamos a estar en el punto, vamos a tener un tipo de medición totalmente distinta, con alcances distintos, pero que justamente nos pueda dar con eficacia datos para la identificación de todos los potenciales puntos de falla. Y normalmente nosotros vamos a montar 3 soluciones en un solo sistema. ¿A qué me refiero con 3 soluciones en un solo sistema? Vamos a tener en una sola plataforma gestión de la energía. Si han oído hablar sobre la ISO 50001. La ISO 50001 habla básicamente en términos, o sea, en todas sus partes, sobre la gestión de activos. Háblese por activos, pues evidentemente todas las partes, mi maquinaria, háblese de mis equipos eléctricos, háblese de mis aires acondicionados, háblese de mis calderas, háblese de, bueno, en pocas palabras, todos mis sistemas, justamente, en cuanto a cómo vamos a hacer la gestión de esos activos, obviamente con la finalidad de, otra vez, todo es eficientar. Acuérdense que hoy todo es llevar las cuestiones a la gestión máxima. ¿Qué más? En esa misma plataforma, medición de la corriente residual y de aislamiento, es decir, saber sobre la vida misma de los dispositivos instalados en mi sistema, o sea, las cargas críticas que yo pueda saber si empiezan a presentar condiciones incipientes de falla para poderlas identificar y corregir en su parte más temprana. También eso lo puedo montar en la misma plataforma. Y toda la parte de calidad de la energía totalmente alineada con EN 50160. Ahora, ¿qué significa esto? La ventaja es que una vez que yo tengo los equipos adecuados en los puntos adecuados, ¿sí? Estas 3 soluciones se trata exclusivamente otra vez de generar y tener las herramientas de explotación necesarias para esto. Por eso hablaba de una plataforma, ¿sí? Ya no de dispositivos como en el caso anterior. Aquí es, ¿dónde medir? Aquí, acá. Pero eso los vamos a comunicar y los vamos a tener en una plataforma que nos dé estos beneficios. Si no tenemos justamente una plataforma con herramientas avanzadas, pues evidentemente no vamos a poder lograr obtener beneficios de ninguna índole. Entonces decíamos, continuamos. ¿Qué medir? Tanto o tampoco como sea necesario, es decir, donde estoy teniendo problemas hay que medir, donde no estoy teniendo problemas no hay que medir, o donde quiero saber algo en específico, consumos, quiero saber corrientes, quiero saber, bueno, eso es a lo que me refiero. O sea, no voy oye, aquí no me interesa, no tengo problemas de ninguna índole, tampoco me interesa ver el consumo, tampoco es un equipo crítico, pero ponte a medirlo, no.
No se trata de medir por medir, sino por eso dice tampoco, tanto o tampoco como sea necesario, ¿sí? No genere un cementerio de datos, eso es importantísimo, no generar un cementerio de datos. De repente me han hecho preguntas de, oye, Manuel, ¿podría, tiene el equipo memoria? No, pues esto sí tiene memoria, es de tanto, oye, ¿no está muy pequeña la memoria? Normalmente cuando me dicen que les digo los valores de memoria y me dicen, ¿no está muy pequeña la memoria? Número uno, les digo, pues recuerda que lo que está almacenando son datos per se, ¿sí? Son datos. Y los datos como tal no requieren tanto espacio de almacenamiento, datos per se. Ahora que de repente cuando me dicen ese tipo de observación, que sí, les gustaría tener un mayor espacio de almacenamiento en el dispositivo, viene el siguiente punto. ¿Y cuál es el siguiente punto? Justamente, oye, ¿qué quieres medir? Y te dicen, quiero medir todo lo que mide el dispositivo y además lo quiero, poniéndoles un ejemplo, cada 50 milisegundos. ¿Qué? Quiero todo lo que el equipo, mire, el equipo tiene 160 mediciones diferentes. Todas las quiero y además las quiero cada 50 milisegundos o cada 100 milisegundos. ¿Se puede? Y aquí es donde entramos el punto ese que dice no genera un cementerio de datos, ¿no? Resulta que dices, híjole, ¿de verdad te va a aportar algo que hagas todo, todo el tiempo y cada periodo tan cortos? Regresamos al punto que empecé a platicar originalmente. Hay que hacer las cosas con un sentido específico. Y con un sentido específico se refiere a eso. ¿Qué quiero encontrar? ¿Dónde lo quiero encontrar? Y todo eso para buscar y hacer las parametrizaciones adecuadas. Por un lado. Por otro lado, si yo tengo un sistema que me permite, ya todo como dije, en una plataforma, y esa plataforma tengo un espacio, ya sea discos duros o servidores o lo que sea, pues realmente la memoria que va teniendo el equipo va a estar destinada para cierta cantidad de días o semanas, ¿sí? Y la idea es que yo pueda estar haciendo esa descarga de logs cada determinado periodo para ir respaldando toda esa información, no que se quede en el dispositivo. Otra vez, si yo no tengo una plataforma donde estoy comunicando y haciendo la obtención de datos, pues a lo mejor ahí sí quiero que el equipo tenga 5 teras de memoria, ¿no? Porque dices, oye, quiero ahí almacenarlo de los próximos 4 o 5 años bajo estas condiciones y bueno, a lo mejor ahí es todo lo que me interesa, pero en un sistema normalito donde lo tienes ya montado, es innecesario, porque incluso esto de que tenga la memoria y se haga la descarga automática de logs tiene que ver como, por ejemplo, cuando se pierde la red, entonces el equipo sigue almacenando sus datos y cuando justamente se recupera la red, pues el hueco de datos que tuvo por mala conexión o por la pérdida de la conexión a red, pues se rescata desde el log propio del equipo, ¿verdad? Esa es la idea, ¿sí? En medir valores fundamentales, consumos, rendimientos, corrientes, THDs, ¿sí? ¿Sí? Factor de potencia, factor de rendimiento, sucesos específicos como interrupciones cortas, caídas de voltaje, sobrecorrientes, alcance y resolución descendentes de transformador hasta el cuadro secundario, o sea, cosas que valga la pena. ¿Y por qué? Recordemos lo siguiente. Cuando hablamos nosotros de calidad de la energía, porque eso también es un punto que normalmente se confunde con mucha facilidad, cuando hablamos de calidad de la energía, ¿a qué nos referimos? Nosotros vamos a tener unas condiciones ideales de operación de un sistema. Y esas condiciones ideales pueden estar tan cerca o tan lejos de las condiciones reales de un sistema
Y de eso dependerá qué tan buena o mala calidad de la energía yo tengo. Es decir, si yo espero un valor específico de voltaje, un valor específico de frecuencia, un valor, o sea, ciertas parametrizaciones específicas de mi compañía suministradora, las desviaciones, y que también aquí vienen puntos importantes donde dice la compañía suministradora, bueno, yo te puedo entregar una desviación, por ejemplo, del voltaje nominal del más menos 10% que debe ser considerada como normal. Y eso normalmente nosotros son cosas que debemos de tener en cuenta y que además los fabricantes de equipos deben de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pues esas fluctuaciones pueden ser naturales. Oye, no, es que ese equipo de laboratorio, ese equipo muy delicado, muy específico, ¿sabes qué? Se va a UPS. Porque a lo mejor la variante que tiene mi equipo de en el la capacidad que tiene mi equipo para trabajar dentro de los valores de tolerancia de alimentación son más cortos. A lo mejor no es un más menos 10, sino a lo mejor es un -5 más 10, o a lo mejor es un más -5, o en equipos de muy alta precisión, así como de laboratorio y todo eso, dice -0 y +3. O sea, hacia abajo nada y hacia arriba solo +3. Bueno, entonces ahí tal vez lo que me conviene, porque sé que la compañía suministradora va a estar fuera de ciertos parámetros, pues entonces a lo mejor, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Directamente a UPS, y que la UPS sea siempre la que esté alimentando. Evito entonces las interrupciones, evito las variaciones, evito cosas que ya por default sé que van a estar sucediendo. Porque igual de la frecuencia me va a dar el más o menos 1% de la frecuencia fundamental de 60 Hz. Entonces, como decíamos, ya va a haber por default esos valores ideales. En muchos casos, no, como lo podemos ver, no van a ser tan ideales y van a estar dentro de lo que se podría considerar, y lo pongo entre comillas, como normal. Dijo, no está tan normal, pero pues así debe ser considerado debido a esta condición, ¿verdad? Ahora, dentro de todos los eh, distintos problemas de calidad de la energía que pudiera yo tener, ¿sí? Es muy importante saber, y también tenía que ver, como le decía, con la cuestión de medir de manera constante, así como nosotros vemos esos picos de voltaje o sobretensiones transitorias, ruido, los notchings, los sags, los swells, los bajos voltajes como tal, nada más así, o los sobrevoltajes o sobretensiones, ¿sí? Las interrupciones momentáneas, los blackouts de plano, interrupciones de larga duración, las variaciones de frecuencia, etcétera, etcétera. Es muy importante saber que evidentemente cada uno de estos problemas tienen un origen específico, ¿sí? Y normalmente por eso la IEEE 519 los va a clasificar en 3 tenores: por su duración, por su magnitud y por su frecuencia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que hay fenómenos que van a ser del tipo justamente transitorio. Es decir, son muy difíciles, dirían los españoles, son muy difíciles de pillar, son muy difíciles de encontrar. Por ejemplo, una sobretensión transitoria que sea provocada, por ejemplo, por incidencia de descargas atmosféricas en nuestra red, o que sea provocada por maniobra de interruptores en alta tensión, o que sea provocada por conexión de un banco de capacitores, o bueno, que tenga X razón, se vuelve difícil de encontrar porque no sabemos cuándo eso va a suceder, ¿sí? Entonces esa sobretensión transitoria va a ser muy complejo encontrarla. ¿Por qué? Pues puede ser que en varios meses o semanas, ¿sí?
no sucedan y de repente pudieran llegar a tener una recurrencia con cierta frecuencia. Igual, si hubo una cuestión de que una planta tuvo una falla grave de repente y se desconectaron desde la cometida principal y evidentemente pues toda esa carga salió de operación, es una industria pesada y ahí vamos a tener un aumento de voltaje en lo que la compañía suministradora hace su regulación nuevamente de voltaje. Entonces, en ese inter, pues vamos a tener un solo de voltaje, pero eso no sucede cada 8 días, eso no sucede cada mes, eso sucede de manera aleatoria. Estoy haciendo esta clase de ejemplos con qué finalidad, con la finalidad de saber que este tipo o muchos tipos de fenómenos que se llaman transitorios, no sabemos cuándo van a suceder. Ahora, sí nos causan afectación en nuestro sistema, por supuesto que nos pueden causar afectaciones en nuestro sistema. Por eso están nomenclaturados, por eso están clasificados, por eso vamos a tratar de encontrarlos, porque causan afectaciones en nuestro sistema, pero son muy difíciles. Cosa contraria con otros fenómenos de calidad de energía, como son los armónicos, que esos que le llaman que no son transitorios, sino se les conoce como que son en estado estable. ¿Por qué se conoce que son en estado estable? Porque son producto de la actividad eléctrica normal. Es decir, si mi sistema está trabajando y genera armónicos, los genera todo el tiempo. No es de que, híjole, a veces sí, a veces no, y de manera aleatoria y no sabemos cuándo va a pasar. No, 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 no. Definitivamente esos son producto de la actividad eléctrica. Por ende, son muy fáciles de pillar. Y durante mucho tiempo calidad de la energía fue igual a armónicos y factor de potencia. ¿Sí? La realidad es que hoy sabemos que no es así, es mucho más que eso. Digo, siempre ha sido, corrijo, siempre ha sido así, pero muchas veces la atención se centró en eso. Y te decían, te voy a hacer un estudio de calidad de energía y lo que te terminaban haciendo era un estudio de armónicos. Cosas diferentes, ¿verdad? Bien. Entonces, ¿por qué debemos revisar la calidad de la atención? ¿Sí? Porque, por ejemplo, tenemos algunas consecuencias de esta índole y algunas justamente ustedes tal vez las puedan identificar en su sistema. Los controles, por ejemplo, de un CNC se quedan colgados, es decir, tienen operaciones erróneas sin causa aparente. Los equipos informáticos, igual, ¿sí? O sea, de repente, ¡pup!, se quedan pasmados, se lupean, de repente ya, ya no hicieron más hasta que los resetiemos, ¿sí? Las interrupciones de producción por fallos de fabricación, es decir, se nos detiene nuestra producción, tenemos ahí incluso el famoso lucro cesante. Los transformadores, capacitores, motores se sobrecalientan sin una causa aparente. Decimos, oye, no están tomando sobrecorrientes y se están calentando. Disminución de la vida útil de los medios de producción. Se activan interruptores y incluso a veces fusibles. Se presentan corrientes residuales, corrientes de fuga, se presentan efectos de corrosión, aumento de los gastos de corriente, potencia, ¿sí? Pérdidas de potencia, se aumentan los costos de mantenimiento. ¿Sí? Entonces, justamente es lo que decía hace rato. Tenemos, tenemos consecuencias, ¿verdad? Por una mala calidad de la tensión, de la energía. Y digo de la tensión porque es muy importante saber que de repente un equipo que proporciona o que aporta cuestiones de mala calidad de la energía en un sistema. Voy a hacer aquí un, este, un dibujito rápido. Mira, vamos a suponer que aquí está mi transformador, ¿sí? Y aquí tengo N cantidad de cargas, ¿sí? N. Y resulta que cuando hablamos de, de distorsión armónica, de H, D, en voltaje, THD y THD de corriente.
Y resulta que en esta carga mido en este punto y tengo una distorsión armónica de corriente de el 42%. Y resulta que mido aquí también en corriente y tengo un 7%. ¿Sí? Y aquí y tengo un 63%. Y aquí tengo un 2%. Y aquí tengo un 10%. Y cualquiera diría, oye, ¿cuánto es la distorsión armónica total en corriente que yo esperaría aquí? ¿Sí? Y cualquiera diría, a lo mejor, pues 10 más 12 son 12 más 63. No, pues como del 100%, no. Y resulta que, oye, y resulta que tengo aquí, poniendo un ejemplo, una distorsión armónica de corriente del 14%. Oye, ¿por qué del 14%? Porque a lo mejor aquí esta que tiene el 2% está consumiendo, no sé, 600 amperes. ¿Sí? O sea que es el 2% de 600. Y este que está en 63 es una carga que tiene, no sé, 40 amperes. Y entonces tengo el 63% de 40 amperes. Y así, y entonces cuando hago esa totalidad, a lo mejor lo que tengo aquí es el 14. Cosa contraria, ¿qué pasa con el de voltaje? ¿Qué pasa justamente si yo en este punto tengo un THD de voltaje del 5%? ¿Sí? ¿Cuánto esperaría yo tener aquí y aquí y aquí y aquí y acá? Pues exactamente lo mismo, ese 5%, ¿sí? Por eso justamente es que está relacionado justamente a la parte de voltaje, porque además es la que más impacta en nuestros equipos sensibles. Y es que es el mismo punto aquí, ¿por qué? Porque finalmente es el mismo punto sobre mi valor de voltaje, ¿verdad? Ok. Ahora, dentro de las herramientas que yo hablaba justamente es no solo la plataforma, sino algunas cuestiones como la siguiente. Primero, un software. En este caso nosotros justamente tenemos un software que se llama el GridVis. Es un software de visualización para los sistemas de gestión de energía, supervisión de la calidad de la energía, corrientes residuales, vigilancia de aislamiento. Además, toda la parte de un portal de energía, que es una solución en la nube para la gestión de la energía, lo que le llaman el software as a service, ¿sí? Que es una plataforma cloud totalmente, y una parte que le llamamos aplicaciones, que son plantillas con desarrollos específicos y especializados para diferentes cuestiones, por ejemplo. Entonces, el software de visualización, número uno, cumple con todo lo que es los lineamientos de gestión de la energía en cuanto a la 50001. Por ende, tenemos lectura automática o manual de datos de medición, representación gráfica de datos de medición actuales e históricos, gestión de extensa de alarmas. Esa gestión extensa de alarmas es a lo que me refería, que yo puedo poner valores, pick up, drop out, puedo poner valores que estén como máximos o mínimos, que una vez que salga de esos valores me mande alarma, administración de usuarios, dispositivos genéricos de Modbus, contadores virtuales, interfaz de usuario gráfica, o sea, toda la parte para que se alinee a la ISO 50001, que es gestión de activos. Representación de valores mínimos, máximos e intermedios en un gráfico, evaluaciones estadísticas de los datos de medición, funciones para la exportación, como por ejemplo para yo poder exportar esos datos Excel y poderlos manipular para hacer, puedo hacer ya cierto tipo de gráficas, pero a veces de repente a lo mejor yo tengo cierta manera de presentar las cosas y necesito que los datos sean exportados. Bueno, también informes sobre consumos energéticos y calidad de la atención, ¿sí? Ya sea manuales o por periodos temporales con un plan temporal o individual, almacenamiento de datos en una base de datos central incluida, ¿sí?
por medio de, ya sea, son distintas instancias de SQL o de bases de datos. La idea justamente es que yo pueda tener el almacenamiento a través del tiempo para decir, oye, a ver, vamos a comparar, no sé, el año pasado contra para ver si las acciones que estamos tomando están teniendo el impacto adecuado y ahí que ya me pueda hacer la misma plataforma ese comparativo a través del tiempo. ¿Sí? ¿Qué son esas aplicaciones que les decía de software con conocimientos especializados? Bueno, es que son unas aplicaciones en las cuales se puede acceder a través del propio software y básicamente es como si fueran una aplicación dentro del propio software. ¿Sí? ¿A qué me refiero una aplicación de alto? Son como apartados del software especializados, ¿sí? Y de indicador de datos y configuración basados en la red, no requiere instalación de software adicional, ¿sí? Los datos se pueden visualizar directamente en el navegador de los dispositivos móviles, ¿sí? Como el iPad, manejo intuitivo sin necesidad de forma extensa. Bueno, también cabe decir que, bueno, cuando se tiene justamente los dispositivos de la plataforma, los dispositivos de medición más la plataforma justamente, pues es una integración totalmente transparente y además, pues algunos de los dispositivos pudieran ya tener un web server integrado para el acceso a los mismos sin necesidad de software, pero otra vez ahí solo llegamos al punto de medición y algunas funciones muy básicas en cuanto a reporteo y graficación de las mismas. ¿Qué apps entonces podemos encontrar? Mini sistema de medición de energía es un indicador de valores de medición actuales históricos en números sin diagramas de un instrumento maestro y máximo 16 instrumentos de medición universales sin memoria en la página de inicio propia del instrumento. Es decir, esa app lo que va a hacer justamente es hacernos un mini sistema de medición de energía para cuestiones de aplicaciones específicas. Esta es una de las aplicaciones. Otra es justamente la IS 6100 00024, ¿sí? De Watchdog, es supervisión permanente de calidad de energía conforme a IEC. ¿Esto qué se refiere? Tanto esta, la EN 50160 y la IS 6100024 son la cuestión de cómo te voy a presentar, cómo quieres que te presente la energía, la información de calidad de la energía, cómo quieres que te presente la información de calidad de la energía el sistema, ya sea basado o alineado en la N 50160, perdón, o basado en la IEC 61024, cómo quieres que te presente la información, porque las dos básicamente están basadas en la cuestión de calidad de la energía, pero son plantillas para la presentación de la información basada en los lineamientos de cualquiera de esas dos normativas. ¿Sí? La app Multitouch, lectura de 30 valores de medición y máximo 30 instrumentos esclavos a través de RS485, o sea, para aplicaciones Modbus RTU. Servicio de notificación, o sea, envío automático de datos de medición directamente del instrumento de medición en un servicio de nube. ¿Sí? App de aviso de falla por medio del programa JACI, que es un programa para hacer internamente lógicas de programación. ¿Sí? Configurar para enviar mensajes de fallo por correo electrónico para que justamente yo diga, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que quiero que me envíe por correo electrónico? Que me notifique qué y cuándo, ¿no? Bueno, esa es la parte de aviso de fallos. ¿Sí? La app FBM 10 PT100 es para aplicaciones de temperatura. Yo a los dispositivos les puedo incluir y a la misma plataforma le puedo justamente incluir sondas para medición de temperatura. Si estoy midiendo, por ejemplo, decía hace rato, de un compresor importante, estoy midiendo la calidad de energía más sus consumos y aparte quiero saber cómo se está comportando, por ejemplo, la temperatura del mismo. Bueno, justamente le incluyo la sonda y le integro. Y entonces tenemos hasta 10 entradas de temperatura adicionales a través de la interfaz RS485.
realizarlas por medio de la ampliación del hardware. Eso es a lo que le decía, yo conecto el hardware al dispositivo y luego esta app ya me hace justamente la visualización de estas entradas de temperatura como tal en los dispositivos. App sensor de temperatura y humedad. Es posible el procesamiento y el registro de hasta 8 sensores de temperatura y humedad. Igual, como lo ven ustedes, todas estas son de aplicación específica. Y finalmente, pues bueno, que tenemos la parte de toda la integración de nuestra plataforma con todas sus herramientas en distintas versiones del software, que va desde lo más básico hasta, o sea, son las tres versiones, el Essential, el Standard y el Expert, donde evidentemente va teniendo mayor alcance en cuanto a las herramientas, personalización y ejecución de los sistemas. Pero finalmente, ahora sí, cuando hablamos otra vez de herramientas, esto es justamente a lo que nosotros debemos de referirnos. Tener un dispositivo o hacer una medición puntual no significa particularmente que yo esté pudiendo hacer la adquisición adecuada de los datos necesarios para la calidad de la energía, gestión, para identificación de fallas, y etcétera, etcétera. Entonces, básicamente yo requiero de herramientas informáticas e incluso herramientas informáticas especializadas como las que vimos para que justamente el sistema me esté dando datos de valor, datos que me aporten justamente algo adecuado para que yo pueda analizar y tomar decisiones completas. Y la realidad es que tiene visualizaciones y tiene ejecuciones verdaderamente amigables con la finalidad. De repente, también nos ha pasado que dicen, es que es tan complejo el software que nada más el solo hecho de poder ya no interpretar los datos, el solo hecho de entender el software ya me lleva a una hazaña, ¿verdad? Y aquí la idea no es, la idea es que te muestre lo que quieres saber, como lo quieres saber, y que te aporte eso, valor verdaderamente para la identificación, que se vuelva una herramienta útil para, para corrección de problemas de calidad de energía, para incrementar las condiciones de mantenimiento y hacer además la gestión de tus activos y la gestión energética de todo tu sistema. Todo evidentemente sobre la misma plataforma.